Excelente, muy bien. Bueno, buenas tardes. Un gusto otra vez estar con los hermanos y las hermanas de principalmente Concepción, más todos los hermanos y amigos que se nos unen, ya sea de Chile o también de otros países. Así que un gusto verles. Gracias por darme un día para poder habernos encargado de varias cosas que estaban ahí por un cambio de ciudad. Ya no estamos en Rosario, estamos en San Felipe. Y obviamente un cambio de casa y a otra ciudad implica bastante trabajo. Todavía estamos ahí ordenando algunas cosas, algunas cajas, y además que no vamos a estar en esta casa por muchos meses, probablemente hasta abril. Y así que, pero no, eso nos va a servir para familiarizarnos con la ciudad y tratar de encontrar algo más definitivo. Vamos a lo importante, que es nuestro estudio en Gálatas. Hemos terminado una sección súper importante dentro del libro. Esa sección que la mayoría de los eruditos coinciden en que el versículo 12 del capítulo 5 marca un final importante dentro de la carta. Y ahora vamos a entrar a una sección que se conoce comúnmente como una sección más exhortativa. Pero esta sección está obviamente muy vinculada, estrechamente relacionada, y hasta podríamos decir que está construida, basada en lo que el apóstol Pablo ya ha escrito desde el capítulo 1 al 5, versículo 12. Esto es importante porque en general, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado mensajes, y yo mismo a lo mejor he predicado. El tema hoy día va a ser el fruto del Espíritu y las obras de la carne, y leemos Gálatas 5, del 16 al 26. Y está bien, vamos a aprender mucho de esos versículos, pero muchas veces lo hacemos sin estar conscientes de lo fuertemente que está entretejido lo que Pablo va a decir en este pasaje con lo que ya él ha mencionado. O dicho de otra manera, la parte exhortativa no es un agregado a lo que Pablo está escribiendo en Gálatas. No es algo que esté desarticulado, que esté ahí flotando, sino que está fuertemente, íntimamente relacionado con lo que el apóstol ya ha dicho. Voy a acercar mi micrófono para que se escuche mejor. ¿Qué vimos en la última reunión? Bueno, en la última reunión vimos toda esta porción que está aquí marcada en mi Biblia, aquí en el programa. Una de las cosas que Pablo ha enfatizado, ¿verdad? Uno de los temas que ha venido enfatizando el apóstol Pablo es el tema de la libertad, y de hecho ahora va a seguir con el tema, pero enfocado hacia una parte práctica, quizás podríamos decirlo de esa manera. El apóstol Pablo ha usado, ¿verdad?, la historia de Agar, de Sara, para enfatizar la realidad del creyente, que el creyente es hijo, como dice al final del versículo del capítulo 4, es hijo de la libre y no hijo de la esclava. El versículo 1 del capítulo 5, entonces, está esta exhortación a estar firme en esa libertad con la que Cristo nos hizo libre, o como también podríamos leer, que el creyente debe estar firme en la libertad, porque para eso Cristo nos liberó, para cambiar el estado espiritual de una persona, para proveer de un nuevo ambiente donde esa persona, ese creyente, la persona de fe, va a desarrollarse espiritualmente hablando. Si alguien quiere guardar la ley, dice el versículo 3, bueno, el 2, si alguien quiere circuncidarse pensando que la circuncisión es capaz de proveer un medio para el progreso espiritual de alguien,
entonces Pablo dice, de nada le servirá o de nada le aprovechará a Cristo. Además, dice el versículo 3, que si alguien se circuncida, está al final obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, si alguien está pensando, como es el caso en Galacia, algunos lo están pensando, lo están evaluando, si quieren volverse o quieren incorporar la circuncisión y por tanto la ley como un vehículo, como un medio para mantener o para ser justificado y para poder mantener ese estatus de justicia delante de Dios, para ser parte de la familia de Dios, Pablo dice, no, realmente eso no va a ocurrir porque va a guardar toda la ley. Alguien que quiere guardar toda la ley realmente está poniéndose bajo esclavitud, está poniéndose bajo un yugo que no puede llevar. Pablo dice, bueno, en el versículo 6, dice, bueno, el versículo 4, no quiero repetir todo porque si no se nos va a ir todo el tiempo, pero el versículo 4 obviamente plantea esta situación, ¿verdad? Creo hipotética, de que aquellos que insisten en vivir o volver a esta manera de proceder, guardando la ley, circuncidándose, realmente es caer de la gracia, ¿vale? Por el contrario, aquí hay un fuerte contraste, el versículo 5, nosotros por el Espíritu más bien aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta frase es muy importante, esta frase contiene elementos que van a conectar todo el tema que Pablo ha venido tratando con lo que va a tratar ahora. La primera mención de la palabra amor, que es bastante fundamental para el tema que Pablo va a tratar de la sección nueva que hoy día vamos a comenzar, la idea o el concepto de amor. Y Pablo dice que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Pero es una clase de fe que obra. Y esa clase de obra, esa clase de práctica, esa clase de hacer, se caracteriza por amor. Bueno, para no gastar tanto tiempo en resumir, Pablo confía en el versículo 10 de que ellos no van a ir para allá, ¿verdad? Que van a cambiar su forma de pensar, que van a desechar esta idea. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. El versículo 10 lanza por una parte la confianza el apóstol tiene en que los creyentes no van a abrigar esta idea que ha sido incorporada por los agitadores o falsos maestros. Más bien, dice Pablo, aquellos que están intentando desviarles, aquellos que los están perturbando, más bien estarán bajo juicio. El versículo 11, Pablo descarta aquí una potencial acusación de que él predica la circuncisión, pero que es un mensaje incompleto, que es un mensaje que busca ahorrarse la persecución. Pablo dice, bueno, si eso es así, ¿por qué me persiguen todavía? ¿Verdad? Si así fuera, si yo predico una circuncisión que no implica persecución o sufrimiento, entonces se ha quitado el tropiezo de la cruz. Claramente hay una acusación falsa aquí en cuanto al mensaje que Pablo transmite. Versículo 12, Pablo termina la sección expresando un deseo, dijo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y aquí probablemente la expresión mutilar tiene que ver con la circuncisión. Para Pablo, la circuncisión física como un medio de alcanzar un estatus espiritual delante de Dios no tenía ningún valor, simplemente equivalía a mutilarse. Pablo dice, más bien los que os perturban deberían hacer esto. Muy bien, entonces llegamos al capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer un poquito más largo esta tarde para ver hasta más o menos dónde llega esta nueva sección. Porque vosotros, hermanos, a libertad, y noten ustedes obviamente que aquí uno se da cuenta que lo que Pablo va a decir obviamente no es algo nuevo, no es algo que esté
fuera del contexto de lo que Pablo ha estado tratando. Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, o el deseo del espíritu, y el del espíritu es contra el deseo de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, y envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Bien. Señor, obviamente, pedimos que nos ayude en esta reunión del día de hoy. Obviamente no vamos a ver toda esta sección hoy, solamente vamos a ver unos pocos versículos y nos va a tomar algunas reuniones ir a través de esta sección que hemos leído ahora. Pero sí era importante leerlo. La mayoría de los expertos en este libro piensan que la sección llega hasta el versículo 10 del capítulo 6 y que inicia en el versículo 13 del capítulo 5. Y aunque muchos, ¿verdad?, tienden a disociar esta parte, ¿verdad?, de la parte práctica, de la parte teológica, otra vez insisto, de que lo que Pablo dice aquí está vinculado con toda la carta y la parte práctica, por ejemplo, cuando dice no os engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tiene que ver con lo que Pablo ha expuesto ya.
o el versículo 10, que es muy práctico, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y versículos como ese, como el versículo 10, están puestos ahí porque son parte del argumento teológico, espiritual, que el apóstol Pablo está construyendo. Acuérdense que uno de los versículos que, y lo vamos a ver esta noche, tiene que ver con las animosidades que existían entre los creyentes de Galacia. Había problemas suscitados probablemente por la introducción de esta falsa enseñanza. Y obviamente los agitadores habían conseguido crear partidos, divisiones dentro de las congregaciones. Y eso tiene que ver con lo que Pablo está escribiendo aquí también. Y en realidad lo que Pablo está argumentando y lo que él está abogando es que los creyentes, lejos de estar peleándose o dividiéndose o mordiéndose unos a otros, como dice un poquito más arriba, más bien debieran reflejar, como todos nosotros deberíamos reflejar, la nueva cara y el nuevo ambiente donde el creyente está situado, su nueva realidad en Cristo, que se caracteriza por amar, por expresar amor al prójimo. Por eso el versículo 10 tiene tanto que ver con, por ejemplo, que alguien quiere hacer la ley, más bien es llamado a cumplir la ley, por lo que el Espíritu Santo hace en esa persona y que se va a expresar prácticamente en amor. Y por eso dirá en el versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es importante decir algo aquí. En alguna reunión, que no fue en Concepción, pero estoy enseñando, compartiendo Gálatas también en dos lugares más. En alguno de esos dos lugares, un hermano o alguien me preguntaba diciendo, ¿por qué una enseñanza como esta, verdad? Que hay que guardar la ley, que hay que circuncidarse y por tanto hay que incorporar la ley u otros aspectos de la ley, como las comidas o las fiestas, las celebraciones. Alguien preguntaba y decía, ¿por qué los Gálatas estarían dispuestos a aceptar una enseñanza como esta? ¿Por qué aparentemente dieron poca batalla o están presentando batalla todavía, a este concepto, a esta idea, a esta aparente innovación en la vida espiritual de los creyentes? Esa pregunta no es muy sencilla de responder, pero una posibilidad es que los creyentes no estaban tan sólidos o espiritualmente tan maduros como para enfrentar una enseñanza como esta. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que parece cierta de acuerdo al contexto de Gálatas es que habría creyentes, o dentro de estas congregaciones, habría creyentes que realmente tenían una seria intención, un serio deseo de agradar a Dios. Y que vieron en esta enseñanza de los agitadores, vieron la posibilidad de contar con medios que haría posible su avance espiritual. ¿Cómo batallar contra la carne? ¿Cómo batallar contra los enemigos que el creyente enfrenta? Necesitamos, dirían estos creyentes, necesitamos herramientas, necesitamos medios que nos capaciten, que nos ayuden a enfrentar las batallas espirituales que tenemos. Esto es posiblemente una de las razones por las cuales ellos comenzaron a pensar, comenzaron a ver, después de todo, a lo mejor la circuncisión nos va a ayudar, quizás guardar la ley, quizás comer ciertas cosas, quizás guardar ciertas fiestas, nos va a ayudar
a ser mejores creyentes. Si esto fue así, y estos creyentes estaban pensando que la ley significaría para ellos la provisión de herramientas para mejorar o protegerse o capacitarse para enfrentar los enemigos, la carne, bueno, uno podría pensar que su anhelo es sincero, que su anhelo es real. Pero lo que Pablo va a decir ahora, de esta sección en adelante, del versículo 13 en adelante, lo que Pablo va a decir ahora es que hay un solo y gran medio por el cual el creyente puede crecer y avanzar espiritualmente hablando. Y eso es el Espíritu. Es el Espíritu Santo en la vida del creyente lo que va a fortalecer al creyente, lo que va a capacitar al creyente, lo que va a proveer al creyente de las herramientas necesarias para batallar contra la carne, para batallar contra los enemigos que enfrentan al creyente. La ley no tiene la capacidad de ofrecer esos medios, no tiene el poder para hacerlo, porque no era ese el propósito. Es el Espíritu lo que va a proveer de esos medios. Y por eso es que el lenguaje ahora de esta sección toma mucha importancia, toma mucha prominencia el lenguaje del Espíritu. Del Espíritu. Pablo también va a aclarar un posible temor que podría haberse albergado en los corazones de los Gálatas. Si la ley no es necesaria, ¿verdad? Si no es necesario guardar la ley para asegurar mi posición de justificado delante de Dios, si no es necesario guardar la ley para ser parte de la familia de Dios, si no es necesario guardar la ley para incrementar, mejorar, protegerme en mi vida cristiana, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Parece un poco arriesgado considerando lo poderoso que la carne es. Parece arriesgado lanzarse a la vida cristiana sin tener algo concreto, sin tener algo más específico que me ayude, una receta, una indicación, un catálogo de instrucciones que me vaya guiando, que me vaya dando el paso a paso. Esto es lo que tienes que hacer, esto no es lo que tienes que hacer, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. ¿De dónde saco eso? Dirá el cliente. Yo quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios, quiero vivir una vida santa. Necesito algo que me regule, necesito algo que me dé instrumentos, que me dé los medios, que me capacite, que me indique qué hacer. Pablo dirá, lo único que necesitas es el Espíritu. Lo que te va a dar la fuerza, lo que te va a dar la capacidad, lo que te va a proveer de la sabiduría, lo que te va a hacer madurar, crecer, expresar la clase de persona que eres ahora en Cristo Jesús, lo que te va a permitir expresar lo que la ley pide de una persona, lo que te va a permitir expresarlo, vivirlo, manifestarlo, es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Interesante. Y eso es exactamente algo que el creyente hoy día también necesita saber. Es lo único que necesitamos, hermanos, para crecer, para cambiar, espiritualmente hablando, es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Por supuesto, el Espíritu va a obrar en la medida en que el creyente se llene de la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Necesitamos de la palabra de Dios, porque es su palabra, soplada por Dios. Y el Espíritu Santo ocupará la palabra para ir trabajando, forjando el carácter del creyente, expresando la nueva realidad espiritual del creyente. Pero lo que el creyente necesita, lo único que necesita, a la única persona que necesita, es la persona del Espíritu que mora en cada creyente.
Así que el concepto de libertad, y eso es lo que Pablo va a escribir ahora, la libertad cristiana, como decíamos en la reunión pasada, no es autonomía en el sentido de, bueno, soy libre, ahora puedo hacer lo que quiero. Recordemos que en el contexto de Gálatas, la libertad está ligada fuertemente a la ley. El creyente ha sido libre. La persona queda libre del yugo de la ley. Es una libertad que le permite dejar de confiar y depender en algo que no va a producir ningún efecto profundo, ningún cambio espiritual en la persona. Pero la libertad cristiana no es entonces autonomía. Usamos esa palabra, incluso la explicamos un poquito, esa palabra autonomía, autónomo, alguien que vive según su propia ley. Hoy día está muy de moda una expresión que dice vive y deja vivir. Vive como tú quieras, tú vives como tú quieres y yo vivo como yo quiero. No te metas con mi vida, yo no me meto con la tuya. Eso no es libertad cristiana. Eso no es la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Eso no es libertad. Vivir para uno mismo es vivir otra clase de esclavitud, es estar esclavo de los propios deseos de uno. El querer es ser esclavo de nuestro propio ego. Es hacerle caso y dejarnos llevar, dejarnos guiar en nuestra vida, simplemente por lo que nosotros queremos, no importando el daño que puede producir a los demás. Eso no es libertad cristiana. Eso no es la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Interesante que la libertad de Gálatas es una libertad que opera colectivamente. Es una libertad que se expresa en términos del prójimo. Pero hay algo que también dijimos en la reunión pasada en cuanto al tema de la libertad. Que la libertad cristiana no solamente no es autonomía, no es o no consiste en yo vivo y dejo vivir, sino que es un cambio de amo. Es una libertad que nos pone bajo el amo correcto. Pablo hablará de que el creyente cumple la ley de Cristo. Pablo habla de que ahora somos siervos de la justicia. Así que, y aquí de hecho vamos a ver el versículo ahora cuando habla de servirse unos a otros por amor. El vocablo servir lo vamos a ver con un poquito más de detalle aquí, que aparece, es el mismo verbo que el apóstol Pablo ya ha ocupado en el capítulo 4, en el versículo 8, en el versículo 9, en el versículo 25 del capítulo 4. El apóstol Pablo ha hablado de esclavizarse, ¿verdad? ¿Por qué querríais esclavizaros? Versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En el versículo 9 del capítulo 4, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El mismo verbo. Versículo 21, decidme los que queréis estar, 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto a sus hijos está en esclavitud. Así que Pablo ha ocupado el vocablo esclavizar, el verbo esclavizar, esclavizarse, servir como esclavo, lo ha ocupado mayormente en términos negativos, pero en el versículo 13 claramente lo usa en un término positivo y lo vamos a ver en un segundo. Bueno, el versículo 13 dice, porque, noten ustedes, la sección comienza y abre con esta expresión, porque vosotros, hermanos, a libertad, de vocablo, hace un link, una conexión con el versículo 1 del capítulo 5, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El tema de libertad continúa aquí, pero ahora lo va a vincular con la vida en el Espíritu.
porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Interesante el vocablo llamar, importante aquí en Gálatas. Recordemos que Pablo lo ha ocupado en el capítulo 1, en el versículo 6, estoy maravillado del que tan pronto os hayáis alejado o tan pronto os estéis alejando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y también aquí mismo, en el capítulo 5, el apóstol Pablo ha ocupado en el versículo 7 cuando dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. No procede del que os llama. El vocablo llamar en Gálatas es una referencia a Dios, quien es el que llama. Dios llama. Y ese llamamiento, esa vocación, como a veces se traduce en otras partes del Nuevo Testamento, no es un llamado a esclavizarse otra vez, para no obedecer a la verdad. Vosotros corríais bien. Esta idea de albergar ideas ajenas a la verdad es una clase de mensaje que no procede de Dios. No procede del que los está llamando. Más bien, dice el versículo 13, vosotros, hermanos, fuisteis llamados para libertad. Porque vosotros, hermanos, a libertad, creo que aquí la preposición epi, que es muy interesante, pero que en conjunto con el dativo que se ocupa acá, significa o indica propósito. Porque vosotros, hermanos, para libertad fuisteis llamados. Interesante. Fuimos llamados por Dios para libertad. Ya hemos hablado bastante de esto. Pero ahora viene lo interesante. Pablo no va a, por ningún segundo, y es posible que haya sido acusado de promover una vida sin ley. El apóstol Pablo predica un mensaje donde dice que ya no hay que guardar ninguna ley y esto es una anarquía y cada uno hace lo que quiere y eso no puede ser y hay que tener algo. El apóstol Pablo dice, hermanos, no, yo no predico ese mensaje y ningún creyente jamás debería predicar ese mensaje. Pablo dirá, hermanos, fuisteis llamados por Dios a libertad, pero dice, esto es muy importante, solamente que no uséis la libertad como ocasión, como oportunidad para la carne. Muy llamativo porque esta frase en griego realmente no tiene verbo, ¿ya? El verbo tiene que suplirse. Esto es muy común en griego y en hebreo. Muchas veces una frase larga se arma sin tener un verbo, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo marqué el vocablo no uséis en púrpura, o el color que ustedes vean, no sé cuál es, pero yo lo veo púrpura aquí. Y en el texto griego solamente aparece el negativo me. No aparece el verbo usar, porque el verbo usar no está. El verbo usar ha sido suplido, porque, como decía recién, no hay verbo aquí. Y creo que el verbo está bien suplido. Podría haber un par de opciones más, o quizá una opción más, pero el vocablo aquí solamente está, claramente está. Solamente que la libertad, la expresión libertad aparece con el artículo, y el hecho que aparezca con el artículo está haciendo referencia a la misma clase de libertad de la cual Pablo ya ha estado hablando. Es decir, la libertad que aparece aquí mismo, en el versículo 13, cuando dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad. Esta sería una manera de entenderlo. El artículo tiene una función
que en términos técnicos se llama anafórica, está haciendo relación a algo anterior. Dice, no uséis esta libertad. Solamente que no uséis, o más literalmente hablando, solamente que esta libertad, por una parte, puede ser no sea usada, o puede ser también, o no la conviertan. Ambas ideas se ajustan y hacen justicia a la idea que Pablo tiene en mente. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Porque ustedes, la palabra hermanos viene más adentro en la frase, porque ustedes para libertad fuisteis llamados hermanos y hermanas. Solamente que la libertad o esta libertad no la usen o no la conviertan. No la usen como una oportunidad, como una ocasión para la carne, o no la conviertan, no la transformen esta libertad como, o no la conviertan en una oportunidad para la carne. Cualquiera de esas dos maneras indica que el verbo que se suple, ¿verdad? Usar, convertir, apuntan hacia la misma dirección. Que la libertad cristiana jamás debe ser usada como un pretexto para, de hecho la palabra ocasión, oportunidad, es un vocablo que originalmente tiene connotaciones militares, es un vocablo militar en su origen. Se usaba para describir los preparativos que un ejército hacía antes de empezar una campaña militar. Pero era el punto de partida, era un punto estratégico que iba a servir como el comienzo, la salida, el punto estratégico para alguna campaña. Ese era parte del uso en el idioma original. Y llegó a convertirse luego también en esto, en ocasión, en la oportunidad. Obviamente una preparación militar como esas daba la oportunidad, la ocasión de poder avanzar. Entonces la idea aquí de proveer, o la palabra ocasión u oportunidad, sugiere eso, sugiere de algo que va a iniciar una escalada, proveer, crear la oportunidad en el fondo para justificar algo. Y en este caso, o para lograr algo. Y en este caso Pablo dice, para la carne, bajo ninguna circunstancia, conviertan esta libertad en un punto de apoyo para justificar, para crear un pretexto, para satisfacer vuestros propios deseos. La carne. La palabra es carne, que es un vocablo muy usado en la Biblia. Es un vocablo que más bien es neutro, y me refiero con neutro de que la carne puede ser no necesariamente malo. El vocablo griego sarx no siempre tiene connotación negativa. Muchas veces tiene una connotación negativa, pero no es un vocablo per se, ¿verdad? No es un vocablo negativo. Por ejemplo, se habla del Señor en los días, o en sus días, o los días de la carne. O Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne. Claramente carne no tiene una connotación negativa ni pecaminosa, no podría, ¿verdad? En el caso del Señor. Pero aquí carne probablemente está en oposición a la vida espiritual. La carne es la ausencia, o actuar en la carne significa actuar ausente
de la influencia del Espíritu. La carne se opone al Espíritu. La carne no tiene nada de espiritual. La carne habla de un estado donde solamente prevalece, donde solamente importa que se satisfagan o que se satisfaga todo lo que la carne exige. Pablo hablará un poquito más, y lo vamos a ver quizás en la próxima reunión, cuando veamos el conocidísimo pasaje, ¿verdad? Las obras de la carne, son manifiestas las obras de la carne. Y Pablo da su listado, creo que de 15 cosas allí. Y son expresiones, pensamientos, actitudes que son propias de la carne. Pablo dirá, hermanos, vosotros fuisteis llamados a algo grande, libertad. Pero esa libertad, dice Pablo, esa libertad jamás debe ser usada como un punto de apoyo, como un punto de partida, como una oportunidad, como un pretexto para proveer o para dar libertad a que la carne actúe. Más bien, dice Pablo, la clase de libertad a la cual el creyente ha sido llamado es una clase de libertad que implica una nueva esclavitud, un nuevo servicio. Ahí está el vocablo, servíos por amor los unos a los otros. Esta es la libertad cristiana, hermanos. La libertad cristiana es ser librado de la maldición de la ley, ser librado incluso de nosotros mismos para vivir una clase de vida que la regulación de la ley no puede producir. Servíos por amor los unos a los otros. La expresión servíos o la expresión por amor es muy llamativa. Una lectura así literal sería a través del amor, servíos a través del amor, dando a entender que el amor, por una parte, es la motivación que lleva a los creyentes a vivir de esta manera. Servíos. Pablo ocupa, como decía hace un momento, este verbo duleo, que significa servir como esclavo, esclavizarse, esclavizar, trabajar como esclavo, servir como esclavo. Lo ocupa en este contexto, lo cual es chocante, ¿verdad? Porque Pablo ha argumentado fuertemente a que los creyentes no vuelvan a caer otra vez bajo el yugo de esclavitud. Pero Pablo ahora dice que la libertad cristiana es una clase, es una clase de esclavitud al fin y al cabo, pero es una clase de esclavitud que está motivada y que opera a través del amor. Pablo ya lo ha mencionado en el versículo 7, perdón, ¿dónde está? Lo perdí, pero bueno, dice en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y miren lo que dice el versículo 14, es sencillamente tremendo. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es otra frase impactante dentro del discurso de Pablo, porque aquí mismo en el capítulo 5 y en el versículo 3, Pablo ha dicho, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Lo leo de nuevo, versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar. Aquí en el versículo 3.
está obligado a guardar, a hacer. Ese es el verbo que Pablo ocupa aquí, el verbo poieo, está obligado a hacer toda la ley. Esta es la misma expresión, toda la ley. Pablo ocupa la misma construcción en el versículo 14 cuando dice toda la ley. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Noten cómo Pablo cambia el término. En el versículo 3, Pablo dice, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar, o expliqué recién, está obligado a hacer toda la ley. Pero el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta palabra no dice se hace, más bien dice se cumple. Y este cambio obviamente es relevante. Pablo nunca habla de los creyentes o no llama nunca a los creyentes a guardar o a hacer la ley. Pero lo que sí Pablo dice es que aquellos cuyas vidas son gobernadas por el Espíritu y cuya principal manifestación es el amor al prójimo, lo que está haciendo no es hacer la ley, está cumpliendo la ley. ¿No es llamativo eso? A mí me llamó tremendamente la atención. Me hizo recordar lo que el Señor dijo cuando dice que Él no vino para abrogar la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. He venido para cumplir, aunque eso iba a ser en la tarde. Sabía que tenía que hacer algo en la tarde y me olvidé de hacerlo por las otras cosas que tenía que hacer. Y nunca confirmé que Mateo 5 y 17 ocupa el mismo verbo, pleroo, para cumplir, un verbo muy importante en el Nuevo Testamento. Déjeme que veo aquí Mateo capítulo 10 y versículo 17. Perdón, no es 10, es 6. 5. 5. Estaba asustando, que estaba viendo otras palabras aquí. Mateo 5, 17. No penséis que vine para abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino que vine para cumplir. Ahí está el mismo verbo, pleroo. Interesante que el Nuevo Testamento entonces habla del Señor cumpliendo, porque hablo pleroo, significa llenar algo, llevarlo a su plenitud. Y eso es lo que el Señor hizo. El Señor viene y dice, yo no vine a abrogar la ley, no vine a abolir los profetas. Dice, vine para cumplir la ley. Pero dice, no vine a hacer la ley, vine a cumplir la ley. ¿Cómo el Señor cumplió la ley? Bueno, muchas veces dijimos, el Señor nunca quebrantó la ley. Y es verdad, nunca la quebrantó. Pero el Señor la cumplió porque expresó el amor a su máximo nivel. Expresó amor por el prójimo al máximo nivel. Expresó amor por Dios al máximo nivel. Y en el Nuevo Testamento claramente vemos que este es el mandamiento número 1, ahí mismo en los evangelios, cuando el Señor le preguntan, Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple, en esto se resume la ley y los profetas en las palabras del Señor. El apóstol Pablo ocupa esta misma clase de lenguaje en otro pasaje interesante donde hay mucha discusión, donde hay mucha disensión, división, pelea, respeto o el vivir la libertad cristiana como Dios espera que la vivamos.
En el capítulo 13 de Romanos dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, esto es Romanos 13, 8 al 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. La ley no da la fuerza ni la capacidad para cumplir la ley. Pero el Espíritu provee y da la fuerza y produce el fruto propio del Espíritu que parte con el amor, y todo lo demás que viene ahí en Gálatas, el fruto del Espíritu, se relaciona con el prójimo. Noten ustedes cómo el listado de Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, tiene mucho que ver con el prójimo. Al igual que la lista de las manifestaciones de la carne, de las 15 que Pablo menciona, casi la mitad tienen que ver con el prójimo. Iras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias. Todo tiene que ver con el prójimo, y además son pecados que se esconden. Se puede esconder el celo, se puede esconder la ira, se puede esconder la contienda, se puede esconder las disensiones, se pueden esconder las envidias. Todo eso se puede esconder detrás de una corbata, se puede esconder detrás de una cierta manera de vestirse. Y sin embargo, vamos a seguir teniendo esos pecados ocultos en nosotros, que son resultados no del Espíritu, sino de la carne. Y Pablo dirá luego en el versículo 22 que el fruto del Espíritu, el Espíritu, lo que produce es amor, lo que produce es gozo, produce paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas tienen que ver con el prójimo, la benignidad, la paciencia. Uno, no sé si alguien, quizás, no sé si usted es impaciente con usted mismo o se enoja, todos somos impacientes, no sé, pero le tenemos poca paciencia a nuestro prójimo muchas veces. O, como más quizás probablemente tiene que ver aquí, tiene que ver con la idea de no tomar represalias contra otros. Pero tiene que ver con el prójimo. El creyente no hace la ley, el creyente la cumple, no por hacer la ley, sino por el Espíritu que obra en el creyente, va a manifestar lo que lleva a la ley a ser cumplida. Así que en un sentido la ley obviamente es buena, como Pablo dice a los romanos. Toda la parte prescriptiva, todas las indicaciones, todos los mandamientos y los rituales, y esa idea de pensar de que por hacer la ley estoy en una correcta relación con Dios, o que estoy justificado delante de Dios por hacer la ley, y que me mantengo en la familia de Dios por hacer la ley, Pablo dice, no, eso no sirve. Pero si alguien es guiado por el Espíritu, si alguien anda en el Espíritu, si alguien muestra el fruto del Espíritu, que es amor, lo que ese creyente hace es cumplir la ley. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no lo produce, hermanos, ninguna regulación, ninguna tradición, ninguna receta, nada externo va a producir amor por el prójimo, solo el Espíritu. Solo el Espíritu. Y somos llamados a andar en el Espíritu. Somos llamados a ser llenos del Espíritu, como dirá, lo vamos a ver aquí adelante. Termino, me pasé 8:4. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La idea aquí, la imaginería, tiene que ver con animales. La idea de morder aparece en la Septuaginta con las serpientes. Las serpientes muerden. Ese es el animal que probablemente Pablo tiene en mente aquí. Comerse se refiere a cualquier otro animal. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, las aves se comen la semilla. En la Septuaginta, en Génesis, en el sueño de Faraón, las vacas flacas se comen
a las vacas gordas. Así que lo que tiene Pablo en mente aquí es una escalada de acciones hostiles, devoradoras hacia el prójimo. ¿Qué contraste? El contraste entre amar al prójimo y comerse, devorar, morder al prójimo. Lo único que eso va a traer, dice Pablo, mirad, ese es un imperativo aquí, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y consumirse aquí, consumir, tiene la idea de destrucción. Destrucción. El vocablo, el verbo solamente aparece una vez más en el Nuevo Testamento cuando el Señor ahí en Lucas 9:54 no son recibidos en una aldea samaritana y unos discípulos vienen donde el Señor dice: ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Interesante. El amor al prójimo. Esos discípulos querían que descendiera fuego del cielo y destruyera a esos samaritanos. Ese es el vocablo que Pablo ocupa aquí. Si os estáis mordiendo como serpientes, si os estáis devorando como fieras. Eso es lo que estaba pasando. Aparentemente Pablo aquí conoce de una situación real en Galacia, como resultado de la entrada de este falso evangelio. Obviamente, siempre un falso evangelio va a introducir pleito, va a introducir pelea, va a introducir división. Y de pronto la discusión pasa de ser qué es lo que es correcto a quién tiene razón. Y ya es una batalla de egos y no un asunto de aclarar qué es lo correcto. Y nosotros como creyentes siempre tendríamos que abogar, siempre tendríamos que estar listos a defender lo que es correcto. No quién está correcto, sino qué es lo correcto. Bueno, 8:07, me pasé 7 minutos. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por la palabra tuya, preciosa palabra. Como cada libro de la Biblia, siempre encontramos tanta riqueza y tanta bendición para nosotros. Pedimos tu bendición por cada oyente, cercanos y lejanos, que tú les guardes y les bendigas en el nombre del Señor Jesús.